Buen día, feliz sábado. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué placer. Es un sábado muy lindo, muy especial, un sábado soleado y es un sábado de educación cristiana. Hoy, sábado 31, final del mes, estoy aquí en este lugar porque cada quinto sábado nos toca hablar de educación y recorremos las distintas iglesias que pertenecen al distrito educativo. Así que yo les doy las gracias por este privilegio y también a ustedes porque aquí en esta iglesia ustedes están pendientes de la educación cristiana adventista. Gracias por eso, veo a mis alumnos por allí, a Esteban también, qué gusto estar con ustedes y las familias que también con el esfuerzo mensualmente y anualmente tienen también ese beneficio de tener en sus casas a sus hijos que estudian en nuestros colegios. Gracias también por eso. Un saludo de parte de todo el Instituto Adventista Córdoba. Allí nosotros en la calle Taninga 3150, ubicados desde hace ya más de 20 años. Y gracias a Dios, agradecidos porque está creciendo el instituto. Este año, para la gloria de Dios, es un año muy significativo porque ha sido una matrícula realmente, a pesar de la situación compleja y difícil que ustedes saben, tal vez como sociedad estamos pasando, 415 alumnos para la gloria de Dios. Así que en el nivel secundario. Y eso sumado a los dos niveles primarios que tenemos, estamos hablando de cerca de 900 alumnos. Solo en la ciudad de Córdoba. Así que agradecidos a Dios. Y eso porque la misión de la educación cristiana adventista es no solamente enseñar el conocimiento y las ciencias en todas las áreas, sino también llevar a todas las familias un conocimiento y un crecimiento y una enseñanza también a nivel moral, ético, que proviene de las Sagradas Escrituras, ¿está bien? Así que agradecidos a Dios y este sábado compartir con ustedes el mensaje que tiene que ver con eso, tiene que ver con educación, no podría hablar de otra cosa. Tiene que ver con la educación, pero no solamente, y si ustedes me lo permiten, la educación tiene que ver con un niño, con un adolescente, o incluso en el área formativa del nivel superior, es decir, la universidad. La educación forma parte de todos nosotros porque se da a lo largo de toda la vida. Nosotros estamos siendo educados durante toda nuestra vida. Pero usted se puede preguntar, ¿cómo así, Manuel? Si yo hace rato terminé el nivel secundario, hace rato no visito un aula de clase, ¿cómo puede ser que yo estoy siendo educado todavía? Sí, usted diariamente está siendo educada. Y permítame aclarar este tema. Usted está siendo educada porque todo lo que usted escucha, todo lo que usted ve, todo lo que ingresa a través de los sentidos, nos sigue formando, directa o indirectamente, consciente o de forma inconsciente. Y hoy yo quisiera hablar con ustedes sobre aquello que depositamos en nuestra mente. ¿Saben qué? Hace algún tiempo atrás surgió este sermón de una conversación que tuviera con una ex compañera de la facultad. Ella hacía poco tiempo que estaba conociendo de Dios, estaba conociendo acerca de la vida espiritual, de cómo es acercarse a una iglesia. Y ella me decía lo siguiente: me cuesta, Manuel, me decía, me cuesta mucho porque todavía yo tengo ganas, quiero hacer algo que sé que es positivo, bueno, pero a la vez siento que naturalmente me sale aquello que no me favorece y me siento mal. Hay un sentimiento de culpa dentro de mí. Y conversando con ella, llegamos juntos al primero de los versículos que quiero con ustedes compartir esta mañana.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Es el primer texto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Evidentemente, el apóstol Pablo tenía un conocimiento preclaro sobre lo que era aquello que se depositaba en nuestra mente y la influencia que tiene esto que se deposita en nuestra mente sobre nuestra conducta. Y es que ya lo había mencionado René Descartes, ese famoso filósofo francés, cuando en su Magna Consigna escribió: pienso, luego existo. Y la psicología moderna ha reafirmado esta postura mencionando que primero es nuestro pensamiento, se internaliza ese pensamiento en nuestras emociones hacia adentro y luego se ejecuta en la conducta. Pero lo que deposito en mi mente es muy importante. De esta manera, mi conducta o las acciones que yo realice estarán a favor siempre de lo que mayormente esté en mi cabeza, de lo que ingresa en mi ser a través de los sentidos. Hay una frase ya de muchos años y que seguramente ustedes la habrán escuchado. Es una frase popular que dice: no le podemos pedir peras al olmo. Y otra muy similar, siempre en esa misma línea, dice: la manzana no cae muy lejos del árbol. Es que es cierto, nuestras acciones no pueden estar en contra de lo que depositamos nosotros. Y ese texto es una guía que Pablo puso para que nosotros entendiéramos este punto. Compartimos, el texto bíblico dice: no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí encuentro lo que compartí con mi querida excompañera de la facultad, donde ella me decía: ¿cómo puedo yo entender cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo ejecutar la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo llegar a hacer aquello que es agradable? Nosotros, por evidencia bíblica, conocemos que existe un combate, una lucha en nuestro ser. Hay una influencia permanente y directa de nuestra naturaleza primaria, natural, carnal, que es aquella que apunta siempre a todo lo contrario de Dios. Pero dice el apóstol que nosotros no debemos conformarnos a este mundo, es decir, a las prácticas, a lo cotidiano, a lo que se ejercita en este mundo, entendiendo por mundo todo aquello que no agrada a Dios, ¿no? Si ustedes me permiten aclarar qué es lo que significa ese texto. Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y ahí viene el primer punto que quiero compartir con ustedes. ¿Ustedes de verdad quieren saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Quieren levantarse diariamente y decir: Señor, quiero hacer tu voluntad y lo que tú desees que yo haga y a lo que a ti te parezca agradable? Tenemos que tener una renovación de nuestro entendimiento. Y permítame explicárselo en un ejemplo. Hace unos años atrás, mientras estaba trabajando en otra ciudad en el interior de Santa Fe, ustedes saben que yo trabajo con los niños y los adolescentes. Ese es mi campo de trabajo. Recuerdo, después de haber estado compartiendo con los niños un momento, se me acerca una pequeñita, ¿no? 6, 7 años, ¿no? Habrá estado en segundo grado, tercer grado, segundo, es muy probable. Se me acerca y luego de terminar esa charla que tuve con ellas, comienza a dialogar, ¿no? Y ustedes saben que no puedo negar, y ustedes ya me escucharon, esta tonada centroamericana que tengo, ¿no?
Hay cosas que no se van a cambiar nunca, hermanos. Y esta tonada, como la suya, la cordobesa o la argentina, va a acompañarlas y acompañarlos a ustedes para siempre. Entonces esta nena se me acerca y empieza a realizar una tonada, a conversar conmigo, pero con una tonada, notaba yo, casi centroamericana, mexicana. Me pareció agradable. En un momento pensé que ella quería ser graciosa conmigo. Lo estaba haciendo quizás, pensé yo en ese momento, a priori, en forma de broma. Tal vez era un chiste que quería hacerme, imitando mi tonada. ¿Vieron los niños? Y va de nuevo. En esa primera parte de la vida, ellos aprenden, en ese desarrollo que tienen evolutivo de la mente, aprenden por lo que miran y escuchan primeramente. Y entonces pensé yo, trata de imitar mi tonada. Charlé con ella un momento, tuvimos una pequeña conversación allí mientras estaban los otros niños y la chiquita se fue, se retiró. Estaba terminando de arreglar mis cosas y la seño, la maestra, se me acerca y me dice: Manuel, me quedé pensando cuando esta chiquita se acercó. Sí, le digo yo, me pareció gracioso, intentó imitar mi tonada. No, me dice, no intentó imitar tu tonada. Ella habla así. ¿Cómo así?, le digo yo. Sí, esto ha sido motivo de diálogo con la familia, reuniones y conversaciones, el feedback, la casa y la escuela. Ustedes saben que eso, como educadores, siempre tenemos que estar en consonancia con lo que está en la casa. Me dice, ya hemos dialogado con la familia y nosotros entendemos que ella tiene una sobreexposición con la televisión y estos programas, particularmente que tienen tonadas de otros países. A tal punto está sobreexpuesta a este tipo de programación que incluso ha llegado a modificar su lenguaje, su tonada, y a utilizar palabras que no son propias de la cultura ni de la ciudad en la cual se encuentra. Qué interesante es notar cómo en una estructura básica, primaria, como es la organización mental de un niño o de una niña, esto sale naturalmente. Pero nosotros no estamos lejos, como adultos inclusive, de ejercitar o poner en práctica lo que nosotros colocamos en nuestra mente, se internaliza en las emociones y se ejecuta en la conducta. No podemos pedirle peras al olmo. Y es que para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios, tenemos que tener una renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, ¿qué es lo que usted deposita en su mente diariamente? ¿Qué es lo que dejas que ingrese en tu mente y habite en esa mente por mucho tiempo? Lo que dejes y permitas que ingrese a la mente constantemente es lo que finalmente se llevará a cabo en tu conducta. Y esa conducta estará más cercana o más distante de Dios de acuerdo a la naturaleza que tú dejes que habite en ti mayormente. Hay otro texto que me gusta que comprueba esto. Romanos, allí mismo, en el mismo libro, ahora el capítulo 8 y versículo 6. Por favor, unos capítulos antes, estábamos en 12:2 de Romanos, los invito, 4 capítulos antes, el capítulo 8 y el versículo 6, reafirma esta idea. Y si me lo permiten también leeré el versículo número 5. Dice el versículo número 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte. Texto fuerte este, ¿no? Mira lo que termina diciendo. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En estos dos versículos hay un par de pensamientos que son claros. Primero, dice, el ocuparse de la carne produce muerte,
Pero el ocuparse del Espíritu produce vida. Y el versículo 5 tiene una idea clara. Son de la carne aquellos que piensan en las cosas de la carne. Y aquí hay un texto, en ese texto, el versículo número 5, muy claro. Cuando se dice piensan, la versión Reina Valera contemporánea, por ejemplo, dice aquellos que fijan su atención en las cosas de la carne. Aquellos que fijan su atención, es decir, deja que ingrese constantemente dentro de sí. Quiero reafirmar esto con otra experiencia. Ustedes saben que las experiencias son las que reafirman el contenido que nosotros estamos desarrollando a través del estudio de esta palabra. Y esta experiencia es más cercana porque tiene que ver con mi familia. Los centroamericanos tenemos una influencia muy grande de un país muy grande que está cerca de nosotros. A ver, ¿se acuerdan ustedes qué país grande hay cerca de Centroamérica que utilizan unos sombreros grandes y que comen picante? México, lindo y querido, ¿no? Eso. Bueno, hay muchos programas que nos recuerdan ese país. Bueno, Centroamérica siempre fue muy influenciado por un país grande como el que tenemos cerca, ¿no? México. Y hay hablando del área artística, musical, un tipo de música que es muy propio de los mexicanos. ¿Saben ustedes cuál es? El mariachi o los mariachis, o conocida como también la música ranchera. No sé si alguna vez usted se detuvo a escuchar este tipo de música, pero localmente, para el argentino, hay un tipo de música que en el sentido de esa letra o de las letras son muy parecidas, como lo es el tango. Es una música culturalmente muy propia, muy especial, pero también que tiende al drama, ¿no? Que tiende a esas situaciones catastróficas, difíciles, ¿no? Y la música ranchera mayormente apunta a unas situaciones melodramáticas complejas, ¿no? Más o menos la música ranchera, entre otras, la mayor parte siempre tiene que ver con un cuadro, un bar, un despecho por un amor que ya no se tiene. Y la música está en eso, ¿no? Se toma alcohol para olvidar, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente allí ronda la canción. Y mi padre, Miguel, mi papá, desde chico siempre le gustó la música ranchera. Tenía, me acuerdo en aquel tiempo, esos cassettes, cuando yo era niño, ¿no? Esos cassettes y había comprado un equipo grande y me acuerdo que ponía esa música ranchera. A él le gustaba mucho la música ranchera. Va de nuevo, estamos en el contexto y para que no se olviden, lo que deposito yo en mi mente, consciente o inconscientemente, indefectiblemente, determinará cuáles son mis emociones y afectarán definidamente mi comportamiento y mi conducta. ¿Saben qué? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la reacción de un hombre? Por ejemplo, pongamos una situación cualquiera. Vamos en el tráfico de una ciudad grande como la que tenemos nosotros cerca acá, ¿no? Pongamos la ciudad de Córdoba. Vamos en una ciudad grande con el tráfico pesado, difícil, hora pico, complejo, ¿no? Ustedes saben, los que manejan, eso es muy, muy difícil, ¿no? Y por allí, ¿cuál puede llegar a ser la reacción de una persona, por ejemplo, en una confrontación? Por allí se te cruza uno y uno tiene también su prisa, lleva sus horarios establecidos y ustedes saben que por allí los nervios nos juegan en contra. ¿Cuál creen que puede ser la reacción de alguien que viene escuchando, por ejemplo? Yo soy el rey de reyes, yo soy el macho de América, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, saben ustedes esa canción, ¿no?
yo soy el rey, el más macho, y se le cruza a alguien. ¿Creen ustedes que la reacción de una persona que constantemente pone y deposita esa influencia musical en su mente podría ser una reacción como esta? No se preocupe, querido compañero de tránsito, pase usted si es tan amable. No hay problema que me haya golpeado el vehículo. Quédese tranquilo. Estoy siendo muy ingenuo, ¿no? ¿Cuál creen que ustedes puede ser la reacción de alguien? Definidamente será una reacción altamente probable, una reacción tal vez eufórica, de enojo, de ira, de rabia, de cólera, ¿no?, sobre una situación, y puede incluso haber un reclamo. Yo te voy a decir cuáles eran las reacciones de mi padre ante estas circunstancias. Siempre lo consideré cuando era chico incluso una persona que reaccionaba de una forma difícil, violenta, muy, muy, muy difícil en este sentido. Pero gracias a Dios, a través de los años mi padre fue conociendo de Jesús, abriendo a la Biblia y la influencia que tiene la Biblia sobre nosotros. Fue comprendiendo en Romanos capítulo 12, versículo 2 y Romanos capítulo 8, versículo 6, que la influencia de lo que nosotros ponemos en nuestra mente define también nuestra actitud espiritual, nuestra vida espiritual. Y que es un ejercicio, no es casual. Entonces él decidió colocar menos de esta música y colocar más de la música que alaba a Dios. Decidió colocar más la TV adventista, decidió colocar más la radio adventista, TV adventista, Nuevo Tiempo, la red Nuevo Tiempo. ¿Y saben qué? Esto fue interesante porque a medida iba volviendo a mi casa todos los años, una vez al año, a visitar a mi familia cerca de las fiestas de fin de año, yo pude ir viendo paulatinamente los cambios de mi papá. Y cómo de ese hombre que yo recuerdo más bien de chico, de adolescente, más bien un hombre iracundo, irascible, lo vi convirtiéndose de a poco en un hombre más apacible, más mesurado, más paciente. Pero ¿saben qué? Este indicador yo lo pude ver con algo. A medida iba viajando, encontraba en la radio de mi papá ya no aquella música ranchera. De a poco fui viendo que él solamente, y hasta el día de hoy, por ejemplo, solo pone música que alaba a Dios. Ya no con el viejo cassette, ¿no? Eso de antes. Ahora tienen su pendrive, en su memoria USB, todo el himnario del adventista, y tiene mucha música cristiana también. Ni la música, ni siquiera las noticias, porque dice él, mira, tantas malas noticias, ¿no?, que pasan. ¿Sabían ustedes que en el área terapéutica, por ejemplo, a un paciente con un trastorno depresivo mayor, una de las indicaciones o una de las orientaciones a nivel terapéutico es privarlo de las malas noticias de los periódicos? No lo favorece, no lo ayuda. Entonces, como terapeuta, es decir, mire, escuche, vea aquello que lo favorezca desde lo positivo, que genere recursos dentro de usted que lo motiven, no que lo tiren abajo. Eso me pasó a mí hace algún tiempo atrás. Recuerdo, hoy justo estamos en un periodo particular para la nación. Siempre me levanto temprano yo. Ingreso muy temprano al trabajo, pero menos temprano que Eliseo seguramente. Y siempre a la mañana temprano, luego de, consagrarse, estar pendiente de la vida espiritual. Mientras me cambiaba, pasó algo en un momento de mi vida. Y lo quiero contar porque creo que es un testimonio muy favorable también. Comencé a escuchar mientras me cambiaba y tal vez alistaba las cosas para el trabajo. ¿Te puede pasar a ti también? Prendía la radio. Y era época de campaña política.
más o menos parecido a lo que estamos ahora. Y era todo político, todo político, todo político. Y no es malo. A ver, nosotros estamos dentro de una sociedad y necesitamos ocuparnos y encargarnos también de elegir sabiamente a nuestros líderes municipales, provinciales y nacionales, ¿no? Creo que es nuestro deber cívico y patriótico. Pero en el contexto que yo estoy hablando, llegó a ser una influencia muy grande sobre mí. ¿Por qué? Me encuentro en aquel momento, un día, cuando, como dice esa frase, ¿no? Me cae la ficha, me estaba dando cuenta que a mis compañeros, en lugar de hablarles de Dios y de Jesús, mi conversación rondaba en asuntos políticos, en asuntos que tenían que ver con especulaciones, ¿no? ¿Cómo cerrará el dólar? ¿Cómo estará el día de mañana? ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Y todo el tiempo estaba pendiente de esto. Mi pregunta para ustedes es, ¿creen ustedes que hay una influencia de los medios de comunicación en nuestra mente, sí o no? ¿Los medios de comunicación son neutrales o son directos? Son totalmente directos y tienen un propósito. Si no, no existiera la publicidad. Y no es malo. Pero yo soy el que tengo que decidir qué es lo que se pone en mi mente. Porque dice el texto bíblico que si usted quiere tener una vida espiritual, necesita poner dentro de usted un pensamiento espiritual. No se produce de la noche a la mañana ni por milagros esporádicos. Usted tiene que ejercitar el músculo espiritual que está dentro de usted. ¿A quiénes de los que están aquí les gusta el ejercicio y les va el tema del gimnasio tal vez? Oh, muy bien, vemos allí alguno. Mi pregunta es para aquellos que tal vez están en esta línea o en esta área. De la noche a la mañana amanecen los que practican algún deporte o algún ejercicio con el cuerpo todo tonificado y en orden y las cosas en su sitio. Lleva tiempo. Necesita constancia. Necesita determinación. Y necesita además esa constancia para decir, hoy lo hago y mañana también lo necesito hacer porque me beneficia. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Al principio va a costar, como aquellos que, por ejemplo, practican el correr, el trotar, el footing, ¿no? En ese sentido, practican algún deporte aeróbico. Al principio te empieza incluso a doler esas partes del cuerpo cuando no estás acostumbrado y te duele y al día siguiente amaneces en la cama que parece que te han agarrado de a varios y te han golpeado. Pero si usted pasa esa barrera, después con las semanas ya duele menos. Y usted se mira al espejo y dice, wow, qué lindo me veo, ¿no? Qué bien me veo. Y eso beneficia la autoestima, por supuesto, no solamente a su cuerpo, a su salud. La vida espiritual es determinación. No es una casualidad. Y si usted quiere ejercitar el músculo espiritual, debe colocar en su mente aquello que se acerque a Dios. Si usted deposita en lo que ve en la casa a través de la televisión, lo que escucha en los horarios que usted quiere escuchar alguna música, o aquello que no agrade a Dios, va a tener un conflicto dentro de usted. Y ese conflicto acarrea que usted tenga una lucha y un sentimiento de culpa también. ¿Por qué sentimiento de culpa? Porque usted quiere, pero no puede. Tienes deseos de buscar a Dios, pero a la vez te parece tan insípido, pero es porque nosotros no le dedicamos tiempo. Y puede ser que en este momento y aquí en este lugar hayan personas que físicamente su cuerpo esté acá, pero su mente tal vez se encuentre muy lejos de estar cerca de Dios y de una vida espiritual como Dios desee.
¿No les parece que es tiempo entonces que nosotros tengamos una coherencia entre lo que depositamos en nuestra mente y lo que nosotros deseamos, que es tener una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios? Es tiempo de tener una renovación de nuestro entendimiento. Y como dice Romanos capítulo 8, versículo número 5, fijar nuestra atención. Eso es algo constante en aquello que alaba a Dios. Prenda la radio Nuevo Tiempo. Prenda en su televisión la TV Nuevo Tiempo. Tenemos nosotros en esta ciudad el privilegio de contar con un canal de televisión que transmite mensajes de esperanza. Si va en el colectivo, ponga sus auriculares y póngase alguna música cristiana. Bájese, descárguese allí o en todas las plataformas, Spotify, entre otras, ¿no? Los muchachos saben a lo que me refiero. Y ponga aquello que alabe a Dios. Es una intencionalidad. ¿Y cuál es la invitación de Dios para nosotros? Filipenses capítulo 8, Filipenses 4:8. Leamos el texto. Filipenses 4:8. Capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieren ustedes tener una vida espiritual que agrade a Dios? Una mente espiritual que produzca vida y no una mente carnal que produzca muerte, decepción, etcétera. Escuchen el consejo del apóstol para nosotros. Por lo demás, hermanos, todo aquello que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. En esto pensad. Nuestra vida espiritual no puede basarse en actos esporádicos, reavivamientos ocasionales. Nuestra vida espiritual depende de lo que diariamente nosotros decidamos poner en nuestra mente. Si usted abre sus ojos a la mañana y lo primero que hace es agarrar su celular y revisar su cuenta para ver quién le escribió, quién le dejó, o quién revisó sus estados, o quién le dio más me gusta, y su vida espiritual, lo primero que hace no es al levantarse, al abrir sus ojos, hablar con Dios, hacer su culto, consagrarse, eso determinará cómo comienza su día y a partir de allí todos los otros acontecimientos. La invitación de Dios para nosotros, queridos amigos, hermanos, es que nosotros tengamos una vida fuerte espiritualmente, pero que sea con intención de tener una vida espiritual. ¿Captan? ¿Sí o no? Sí. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Una vida que agrade a Dios. Esto lo trabajo mucho o intento trabajarlo mucho con los muchachos, con las chicas y los chicos dentro de nuestro instituto. Lograr una vida de crecimiento determinará también lo que yo desee a partir de esto, ¿no? Hay muchos chicos a veces que cuando llega el fin del trimestre o el fin del año los vemos un poco frustrados, ¿no? Y al hacer esas entrevistas de estrategias de aprendizaje, ver cómo retomamos la última parte y cómo los ayudamos para levantar las notas, muchas veces charlando con ellos nos damos cuenta que no tienen hábito de estudio. Y el hábito de estudio influirá indefectiblemente en las notas. Hábito de estudio para mejorar las notas, chicos. Estimados todos aquí esta mañana, hábitos espirituales para fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. Pregunto, ¿ha sido clara la palabra de Dios para ustedes esta mañana? ¿Han ustedes captado
que la vida espiritual no puede ser producto de pensamientos aislados y esporádicos, ni mucho menos del venir a la iglesia solamente un día por semana. Y no es necesariamente la iglesia tiene que estar abierta todos los días. No me refiero a eso. La iglesia también se lleva presente en el Espíritu todos los días. Porque la iglesia no son las 4 paredes, somos todos nosotros. Porque Jesús, a través del Espíritu Santo, no necesita de este lugar para acercarse a ti. En la cama de tu casa, allí en la cocina, mientras ustedes comparten tal vez algún almuerzo o se están preparando o se prepara alguna bebida, alguna infusión, puedes tener la influencia espiritual allí donde te encuentras, pero dependerá de ti, de ti. La vida cristiana es relación y yo para conocer a alguien necesito pasar tiempo. No puedo decir que conozco a alguien si no paso tiempo con él. Al final de la historia, cuando Cristo vuelva en gloria y majestad, vendrá a buscar una iglesia, pero una iglesia con la que se relacionó. ¿Cómo podríamos habitar la eternidad con alguien que ni siquiera conocemos? El tiempo para conocerlo es hoy. Hoy es el tiempo para alistarnos y vivir vidas espirituales realmente genuinas. Mi pregunta para la iglesia hoy, aquí esta mañana es, ¿quieren ustedes con la ayuda de Dios hacer planes y pedirle a Dios verdaderamente que nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual? ¿Quieren ustedes dedicar tiempo diariamente para nutrir su músculo espiritual? ¿Quieren ustedes, Iglesia de Montecristo, pedirle a Dios que deposite en nosotros una mente espiritual que produzca en nosotros vida? ¿Ese es el deseo de ustedes? Los invito que tengan conmigo tengan una plegaria, así como están. Oremos. Cariñoso Dios y Padre, en este momento hemos estudiado tu palabra y tu palabra ha sido clara, Señor. Has hablado a nuestra vida. No podemos, Señor, pretender tener vidas espirituales, vidas que nos acerquen a ti, si los actos o decisiones que tomamos a diario no apuntan a fortalecer ese relacionamiento contigo. Querido Padre, hemos comprendido esta mañana que para tener vidas espirituales fuertes necesitamos tomar la decisión de pasar tiempo contigo, de colocar en nuestra mente todo aquello que te alabe a ti, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable. Si hay virtud alguna, como tú nos aconsejaste a través del apóstol Pablo, en eso necesitamos pensar, Señor. Es por eso que te pido, buen Padre, que en nosotros pongas esa influencia, que nos ayudes a tener vidas espirituales que te honren y te glorifiquen, que nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad pueda ver en nosotros también agentes espirituales, pero porque nosotros somos espirituales, porque pasamos tiempo contigo. Que lo que veamos, escuchemos e ingrese a nosotros a través de nuestros sentidos sea para la gloria de tu nombre. Y lejos de ser fanáticos, moralistas, sino que, Señor, seamos nosotros realmente personas que decidan tener vidas espirituales conforme a lo que tu palabra nos indica. Gracias, oh Señor, por esto, por tu mensaje. Cuando vengas en gloria y majestad, queremos estar contigo. Es nuestro deseo. Y si hay alguno que hoy está luchando con su adolescencia, con su juventud, en su vida adulta, con esta pelea interior entre los deseos que producen sí placer momentáneo, pero muerte al final,
o aquello que determina mi felicidad eterna, te ruego que gane la influencia de tu Santo Espíritu. En tu nombre, Jesús, oro. Amén. 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 Que Dios los bendiga a todos.